Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, décima ronda. Hoy es día de descanso, trajimos ayer mismo la partida entre Gukes y Praggnanandhaa. Una partida yo creo que muy compleja, con un medio juego y con muchísima táctica y posibilidades por parte incluso de ambos bandos, con algún error. Pero bueno, a fin de cuentas yo creo que una partida muy interesante a seguir. En esta ocasión se enfrentaba a Magnus Carlsen, que lleva las piezas negras, contra Parham Magsolo. Vemos ya la clasificación rápidamente actualizada. Como digo, hoy es día de descanso, quedan solamente 3 rondas, ya que son round robin de 14 jugadores. Y bueno, pues Carlsen, tras 2 tropiezos, está en tercera posición. Lógicamente pendiente de lo que haga sobre todo Abdusattorov, que lleva 7 puntos. Anish Giri también haciendo un torneo tremendo con 6,5 puntos. Y Carlsen con Wesley So empatados a puntos. Vamos ya con esta partida en la que Magsolo comienza con este movimiento. D4 en el tablero, se responde por parte de Carlsen con D5 y tras C4 gambito de dama declinado E6 se juega caballo C3, caballo F6 con presencia o presión sobre casillas centrales y variante del cambio con C por D5, peón por y alfil G5. Se clava el caballo en F6, alfil E7 desclavándose y tras E3 ya se ha desarrollado el alfil de casillas negras, por lo tanto los peones están en esos colores y ahora se desarrolla pues el alfil blanco y las piezas buscando el enroque. H6 primero atacando el alfil, hay que retirarlo, se mantiene en H4 y ahora por parte de Carlsen un movimiento que, bueno, pues lo más recomendado es enroque en corto, C6 reforzando esta casilla como vamos a ver en alguna línea pues importante, pero como decimos, bueno, pues entran en una nueva partida ya que se juega alfil G4 y es un movimiento que sí, iba a decir despista, pero bueno, pues trastoca un poquito los planes a Magsolo, al menos de momento, ya que tras la jugada que hace, que es dama 4 jaque, como vemos cuenta con 1 hora y 40 minutos en el reloj y tras esta jugada gasta 23 minutos. No es que se quite todo el tiempo de golpe, pero bueno, en la jugada 8 pensando bastante una vez se sale de la teoría. Solo hay una partida en las bases de datos, por cierto, de chess.com, siendo de jugadores no titulados. Por lo que a dama 4 quería enseñaros dama b3, ya que hay cierta presión sobre el centro. De momento está defendido este peón 2 veces de d5, pero es verdad que si alfil por se elimina uno de los defensores. De ahí que antes bueno, pues jugar un movimiento, por ejemplo, como alfil G4, se recomendaba un movimiento como C6, enroque en corto, etcétera. En función de lo que jueguen las negras es bueno o malo. Caballo C6, este peón está cayendo, pero también permitiría a la torre venir a B8 con posibilidades de meterse en segunda. Pero el tema es que, como decíamos antes, alfil por F6 se quita a un defensor y las piezas blancas tendrían ya 2 peones centrales contra ninguno. Peón de más y parece que cierta ventaja a estas alturas de la partida. Y por otro lado, si no se juega caballo C6 y se juega caballo B de 7, que se deja defender el peón directamente, bueno, pues para qué capturar en F6 si directamente se gana un peón, pero el tema es que se pierde la partida. Caballo por, hay que recuperar la pieza y alfil B4 sería incluso mate de esta manera tan bonita, ¿no? Todo esto no ocurre, pero interesante, ¿no? Ver cómo cambia la posición. Se juega dama 4, tras pensarlo Magsolo, se está dando jaque, ahora sí C6 en el tablero y alfil D3, bueno, pues desarrollando y mirando, bueno, pues no el peón de H7, pero sí la casilla. Enroque en corto por parte de las piezas negras, se juega H3 atacando al alfil H5, como vemos Magsolo está retrasando su desarrollo, de momento también retira a la dama de una posición en la que antes hacía algo, pero ya pues en ese lado del tablero quizás no hace tanto. Viene a C2 con presencia sobre la diagonal de H7 y aquí Carlsen juega este movimiento importante que es C5 atacando el centro. A una jugada como A6 y siguiendo lo que se juega en la partida, viendo la diferencia con C5 que es lo que va a venir, pues las blancas tienen esta jugada G4 y alfil G6 se cambia material y tras los cambios, como vemos, las piezas blancas pues directamente ganan un peón, no se está atacando el centro como pasa en la partida, y la diferencia con este movimiento y a lo que juega Magsolo, que es G4, tras no retirar Carlsen el alfil, gana un tiempo, gana un peón, ataca otra pieza si las blancas capturan, que no pasa,
pero no sería del todo bueno, ya que tras estos cambios, pues el tema es que aunque se cambie más material, las piezas blancas contarían con peones doblados, peones aislados. Para ver dónde va a enrocar este rey, pues las blancas estarían ciertamente peor en esta posición. Por lo tanto, volviendo a la partida y tras c por d4, lo que obliga a Carlsen es a fijarse a Max solo en el centro del tablero, ¿no? E por d4 recuperando el peón. Ambos cuentan, por cierto, con peones aislados. Y ahora se juega alfil g6, siendo un gran movimiento. La partida continúa con estas capturas, por lo que realmente me decís ahora que no ha habido, y es verdad que las blancas han ganado un peón de más, pero en esta posición Carlsen pues había mirado un poquito más allá y se saca un jugadón brillante de la chistera, que es caballo por g4. Se entrega la pieza, realmente se ha recuperado un peón, y aunque se entrega la pieza en la siguiente jugada, bueno, pues hay doble ataque por parte de las negras al alfil de h4. La partida no continúa con este movimiento, ya que bueno, pues continuaría por parte de las negras, y como vemos además con cierto ataque sobre el punto de f2, el rey todavía sin enrocar, y quizás sería pues algo bueno, pues contraproducente, ¿no? Y si alfil por, pues este doble ataque sigue estando vigente. Por lo que aquí Parham lo que hace es jugar dama e6, da un jaque y ataca dos veces al peón de d5. Tiene de momento Carlsen en esta posición un caballo, una pieza atacada, y lo que continúa la partida de momento es con esta jugada, ¿no? Torre f7, ahora sí h por g4, alfil por h4 con presión sobre este punto de f2, pero el tema es que no tanta, ya que tras caballo f3, Max solo no entrega la pieza, lo ponemos en rojo, ya que hay que recordar que la torre está clavada por la acción de la dama, por lo tanto hay doble ataque al alfil de h4, y aquí Carlsen hace el mejor movimiento, que es ligeramente mejor que el que, bueno, podríamos pensar quizás jugando dama e7, buscando el cambio de damas, y así salvar el alfil tras este cambio, ¿no? El tema es que tras esta jugada, bueno, pues la dama blanca está clavada, y si dama por retiras el alfil atacado, y el tema es que en algún momento las negras van a desarrollar, y como vemos la columna está ocupada por el alfil tras estos cambios que han habido. Además existe esta captura, bueno, con ganancia con ataque sobre el alfil, pero bueno, pues Carlsen no juega dama e7 sino dama f6, no cambia nada, presión sobre f3, también sobre la dama por f6 y tras alfil por f6. La diferencia de que el alfil esté aquí o en esta posición es que tras caballo por d5 y caballo c6 con doble ataque a este peón, como vemos la venida o la llegada de la torre a e8 puede venir con jaque y tiene esa columna pues libre para las piezas negras, ¿no? Se juega torre d1 llegando a defender este peón aislado. Cuentan con peón de más las piezas blancas en esta posición, torre 8 con jaque y caballo e3 defendiendo. Carlsen consigue meter una torre en e4, triple ataque a este peón y también el peón de g4, aunque está defendido pues con cierta presión a un caballo además que sigue clavado. D5 Max solo entiende que aun teniendo su alfil, su peón atacado en b2, pues tiene que empujar este peón, ataca al caballo. Caballo d4 es una opción, opta Carlsen por jugar caballo b4, atacando también en a2 y entrando en c2 con jaque, y el caballo, como decimos, pues está clavado y no defiende esa casilla, pero Max solo tiene, bueno, pues fijado en su mente avanzar el peón d6, ¿no? Parece que si ahora alfil por, bueno, pues d7 está defendido por la propia torre y no se evita coronar, o bueno, pues si se cambia las blancas estarían ganando. Por lo tanto hay que hacer algo al respecto, y lo que Carlsen de momento, bueno, pues no captura, aunque es posible, decide jugar caballo c2 con jaque, rey e2 y tras caballo por e3, peón por, y como vemos, bueno, pues Carlsen recupera de esta manera el peón que tenía de más. De menos, ¿no? En g4. Tras estos movimientos, además Max solo juega torre d5. Se recomendaba quizás un movimiento como torre h5, ya que esta torre, de todas las piezas que hay en el tablero, es la única que no está jugando, está un poquito más pasiva, de ahí que se juegue torre h5, y a una jugada como b3, salvando este peón atacado, bueno, pues se puede dar un jaque en esta posición. Rey d3 evita que la torre defienda en d6, torre d7 ataca al peón, y aunque se defiende, bueno, pues el peón, perdón, que podría caer ahora es el de a2, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues se opta por este movimiento también con idea quizás de doblar torres. Se juega torre d5
Y también la idea de este movimiento para doblar torres puede ser para esta jugada, ¿no? Caballo E5 da un doble a las torres, alfil por, torre por, y quizás este peón, este segundo peón que tienen las blancas pasado, pues que tendría más valor o más fuerza en la posición. Vamos a ver cómo lo hace uno y otro, ya que es muy interesante. De momento Carlsen bloquea jugando torre D7 y torre F1, lo cual, bueno, pues es un error, a lo que caballo E5 ahora tampoco vale, ya que aunque está dando este doble, por verlo rápidamente, alfil por, torre por, pero bueno, pues las negras conseguirían este peón importante, ¿no? Se opta por este movimiento, torre F1, quizás caballo D2, interesante, con idea quizás de lanzar este peón, ya que esta casilla la protege el caballo y esta está protegida de momento por parte de la torre, podría ser una de las posibilidades, pero bueno, pues tras este movimiento, torre F1, Carlsen aprovecha para capturar en B2, ganando ahora sí un peón, y torre D3, de alguna manera pues gastando tiempos. Quizás torre B1 podría ser una alternativa y alfil F6, rey D3, con la misma idea. El rey defiende esta casilla y quizás el peón se puede lanzar pues en próximas jugadas, llegando a conectar con el segundo peón pasado y bueno, pues creando sus cosas, ¿no? Como decimos, opta por jugar este movimiento, torre D3. Carlsen también vuelve con el alfil a F6. Se recomendaba quizás B6 por esta idea que hemos visto quizás de torre B1. Opta por este movimiento y tras torre D5 volviendo a esta posición se juega torre B4. Carlsen pasa una de sus torres al flanco de dama, quizás viene un jaque con ganancia de peón. Torre F de 1, caballo de 2, bueno, parecía también interesante, pues con la misma idea quizás por un lado de avanzar este peón y luego quizás defender el peón, bueno, pues casi que no se va a poder, pero también si se ataca, pues quizás se puede adelantar el peón. El tema es que se juega este movimiento, se doblan las torres, pero bueno, pues Carlsen decide empezar a activar su rey. Rey F7, torre 1 de 3. La idea es que si ahora se ataca este peón, como va a pasar un poquito más adelante con este movimiento, pues se pueda jugar A3, pero rey E6 en el tablero, y es importante ya que, bueno, pues está tocada esta torre, se juega caballo de 2 primero y tras torre A4 atacando en A2, lo defiende Parham de esta manera con A3. No funciona del todo, ya que aquí Carlsen, y es donde está yo creo un poco pues toda la historia de la partida, es que captura en A3 y se deja la torre, pero a cambio gana la torre central y este peón central está cayendo, por lo que serían 4 peones contra 2, cae el del centro, son 1, pero por otro lado, bueno, se captura este de A7, ¿no? Rey por D6, esto es lo que queda en la partida y bueno, pues es muy favorable para las piezas negras, ¿no? Tiene 3 peones pasados, 2 de ellos ligados y bueno, pues se hace este movimiento, viene con jaque, rey D5 y al menos las blancas han conseguido separar estos 2 peones. Este peón ya no está pasado, ya que tiene que pasar por el peón blanco, pero la posición es bastante mala para Parham. Torre A5 viene con jaque, rey C4, torre F5 ganando en F6, torre D6 lo defiende y torre F4 jaque. A torre H5 parece que B5 directo pues ya sería muy fuerte, avanzando este peón pasado. Se juega primero este jaque y tras rey B3, torre F5 nuevamente con ideas de, bueno, pues ganar el peón y si viene con jaque pues mejor. Lo evita Magnus Carlsen jugando de momento A4 y tras torre F4 con nuevo jaque, rey A5 para poder acompañar el peón de B7, torre H4 ganando en A6, pero B5 ya está en el tablero. Torre por H6, B4 y tras E4 se juega rey A4, aunque B3 valdría siguiendo esta línea. Torre H1, B2 y a torre B1 las negras defienden con la torre, aunque el rey blanco está llegando, también el rey negro, y tras estas jugadas las blancas quedan sin movimientos, ya que a cualquier jugada prácticamente las negras tienen rey A2 y bueno, pues poco más se puede hacer en la posición, ¿no? Hay mate hasta en 19 jugadas tras la coronación, otras la entrega de la torre blanca tras coronar por parte de las negras, ¿no? Esta torre está libre, por decirlo de alguna manera, también para capturar en función de lo que se juegue, y si no el rey se tiene que retirar de la defensa de este peón. Bueno, pues la partida continuaba por parte de Carlsen manteniendo en ventaja de esta manera, E5 con algún truco Parham. Si se retira o si se captura con el peón, pues está cayendo la torre, lógicamente, y si la torre se retira de la defensa del peón negro, pues la posición pues hasta se igualaría.
por lo que se juega es torre 6 clavando al peón, se ataca 2 veces además al mismo, torre por f6 y tras torre por e5 jaque, rey d1 y torre c5. Importante este movimiento, bueno, evitando que el rey pueda pasar a posiciones defensivas de la coronación del peón. Torre a6 con jaque, quizás aquí Parham pues ya podría haber abandonado, aunque lógicamente prueba Carlsen sobre los finales. Se juega rey b3, torre d6 y rey a3 ya en el tablero. Hay que tener cuidado, ya que rey c3 igual a la partida como vemos en la barrita por rey c1. El rey está entrando a la defensa y esta posición, bueno, pues serían tablas. Por lo tanto, se trae el rey nuevamente a 3, se da un nuevo jaque y tras rey b2 con la idea de avanzar ya el peón en la posición lucena, pues se juega torre d6. Tras estos movimientos b3, torre d8, haciendo algún movimiento de espera, no se puede hacer mucho más, rey b1 y tras rey d2 se juega b2 y torre a8, bueno, pues dejando al rey negro sin movimientos. El tema es que tras estas jugadas y tras jugar torre d5, un final bien conocido, pues en esta posición finalmente Magcholó decide abandonar, ¿no? Por un lado, si el rey se trae hacia el centro con la idea de pues intentar recuperar el peón perdido, incluso rey c1 vale, ya que torre c8 no tendría o no vendría con jaque, ¿no? Si se ataca la torre con rey c4, pues está coronando directamente, y si la torre viene a b8, pues simplemente se corona y se pierde la torre y la partida. Por otro lado, tras este jaque, si el rey se retira a e3, bueno, podría continuar de esta guisa, ¿no? Rey c1, torre c8 viene con jaque e incluso rey d1 vale, ya que a torre b8 atacando el peón, torre c2 incorporando la torre a la defensa y tras un movimiento de espera como torre b7, torre c2 acercando la torre para, bueno, pues ayudar a la coronación con el rey, y las blancas, bueno, aun jugando este movimiento pues estarían perdidas. Y por último, tras este último jaque y rey e3, bueno, pues rey c2 también podría funcionar, ¿no? Ahora el jaque pues es posible, el rey se esconde o se retira a b3, vienen más jaques y tras rey a3, torre a8 con jaque, y ahora importante jugar rey b4, ya que tras este último jaque existe torre b5 creando ese puente o esa imposibilidad por parte de las blancas de llegar con el rey a la coronación, y también, bueno, pues se está evitando con la torre al jaque y se ganaría la partida. Por mi parte nada más, hablamos para otras y vamos a ver qué pasa. Un saludo, chao.